Yo te lo pediera, yo te lo pediera porque quería repasar otra vez lo que habías dicho de lo de cargar el modelo FBX. Ah, ok. Voy a buscarlo a ver si lo tengo guardado o dónde lo encuentro porque eso queda por ahí en unas carpetas, me tocaría mirarlo. Ahí ya estoy grabando la pantalla. Entonces nosotros el viernes veíamos aquí, bueno, acá donde dice clase de computación. Ese era el código que nosotros trabajábamos el viernes, que era la carga de los modelos. Acá nosotros entonces empezábamos a cargar. Ahorita antes de iniciar la clase yo estaba revisando este contenido y me di cuenta que no les expliqué lo de las alteraciones, las modificaciones aquí con respecto a este slider. No les hice como tal el proceso de, pues, de explicarles cómo era la modificación como tal. Les voy a mostrarles por aquí rápidamente, aquí en código. En el SRC, aquí en el main, nosotros para hacer ese proceso, ahí pueden ver toda la pantalla de visual. Señora. Master. Sí. Ah, bueno. Por acá entonces nosotros veíamos, espérense que por acá estuviera, aquí sí, me dice Carlos. Por acá entonces nosotros veíamos el trabajo con el GUI y ese GUI teníamos un parámetro o una palabra clave que nos permitía hacer esas modificaciones, que eran las modificaciones con respecto al on-chain. Y ese on-chain iba a depender de qué tipo de variable era la que entraba. Entonces, por ejemplo, acá teníamos el ejemplo de que fuera un desplegable o acá de que fuera un trigger, sí, un activo o un inactivo. Por acá teníamos un color picker y veíamos que la única diferencia que existía entre estos 4 parámetros, pues con respecto a esta escritura de aquí, era que acá en vez de colocar el add como tal, era un add color. Porque si colocábamos el add solito, lo que nos hacía era acomodar el parámetro como si fuera un parámetro de texto. Era algo que nosotros identificábamos. Y este fue el que me faltó explicarles. Este que me faltó explicarles aquí también tiene en cuenta unos parámetros y esos parámetros que nosotros definimos, entonces se encuentra especificado aquí con respecto al de este IF y este G, muy seguramente iban a ser otros parámetros, pero hasta el momento nosotros hicimos la implementación hasta el parámetro D, hasta este de aquí, que es el slider intensity line. Entonces, ese que nosotros tenemos acá le entra el parámetro y le entra el D, y si ustedes se fijan, yo lo tengo definido pues de entrada como 1, y ese tenerlo definido de entrada como 1 lo que nos permite es ubicar el parámetro específicamente donde va a estar el valor. ¿Qué quiere decir tener definido el parámetro donde va a estar definido el valor? Que como va a ser un slider, para que él obtenga esa propiedad de slider, yo le voy a determinar aquí el punto min, y el valor mínimo, ¿cuál va a ser? Ah, pues va a ser 0. Y el valor máximo, ¿cuál va a ser? Ah, pues el valor máximo va a ser 2. Y la velocidad de desplazamiento va a ser una variable que yo voy a volver a definir aquí en la parte superior. Y esa variable que yo vuelvo a definir aquí en la parte superior me permite determinar, como el nombre de la variable lo indica, la velocidad con la cual yo salto en cada paso. Es decir, por ejemplo, acá yo tengo 0, acá yo tengo 1 y acá yo tengo 2. Pero entre este 0 y este 0, 1 hay un 0,5. Pero entre este 1 y este 1,2 hay un 1,5. Ah, pero es que entre este 1 y este 1,5 hay tal valor y entre este otro va a haber este tal otro valor. Entonces esos van a ser los llamados steps o saltos como tal. Y esos saltos entonces le vamos a asignar un nombre, como lo veíamos anteriormente, que eran como los letreritos ahí miniaturas que nosotros manejamos. ¿Media hora o más? Espera un momento. Ahí me pueden escuchar bien. Bueno, entonces por acá tenemos la intensidad con respecto a la luz, y una vez tenemos esta intensidad con respecto a la luz, entonces en la parte inferior, que es lo que no les he mostrado, en esa parte inferior de aquí, cuando hagamos el on-chain,
de esa intensidad, lo que vamos a hacer es variar ese factor preciso, que es el factor de la intensidad. Y ese factor preciso es un valor que va a oscilar entre 0 y un valor que nos va a oscilar entre 2. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí o tienen alguna pregunta? ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Esto nos va a permitir hacer este tipo de variaciones entre el 0 y el 2 como máximo valor. Y por defecto nos va a establecer el 1, que es el que nosotros estamos codificando en esta parte de acá. Pues codificando no, sino colocando por defecto en esa parte de ahí. Eso básicamente era como lo que me faltaba de la clase anterior. No sé si con respecto a esta etapa que era la carga y el manejo de los controls quedaron con alguna duda o si dije muy rápido esto del slider o qué, o si me quieren preguntar hasta allí algo. Lo último que dijiste de lo del Yari, eso no lo entendí. Ah, bueno, esta de aquí, es mi Unchained. Yo recuerdo que cuando tú nos mostraste tu código, creo que tú aquí al final, hasta el final era donde le colocabas el punto, Unchained, tal, entonces ese parámetro es el que me va a estar entrando. Esto acá se puede llamar cualquier otra cosa, por ejemplo, si yo le pongo David, y acá entonces él recibe a David, él lo que me está diciendo es que cada vez que el dato cambie, el dato que cambia, que está variando, que me está haciendo variación entre 0 y 1, esto no es un 0, esto es una O, entre 0 y 1, va a ser el dato que va a entrar aquí, cada vez que cambie, y por cada vez que cambie, él lo que va a hacer es ejecutarme el cambio de la intensidad de la luz por el valor de David, que es el valor que me está variando. Eso básicamente es, esto aquí no tiene ninguna connotación especial, no, eso simplemente es el nombre del parámetro que le ingresa y en este caso el parámetro que le ingresa es el parámetro de modificación. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta allí? No, profe. Bueno, entonces eso era lo que nosotros veíamos en la clase, como tal en la clase, en la última clase. Para el día de hoy, entonces lo que vamos a pasar a hacer es, que se me hizo el 200, aquí está. Para el día de hoy lo que vamos a pasar a hacer es a codificar lo que yo les decía, sino que tengo hoy en altavoz para que ustedes puedan escuchar el sonido. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí arranca la pantalla de entrada, que en este caso, por ejemplo, va a ser la imagen que hizo Daniel y Mariana, o la que hizo Santiago y Alejandra. Entonces, aquí va a cargarnos nuestra imagen principal. Y una vez nos cargue nuestra imagen principal y nosotros pues nos vamos al clic específico, yo no sé si ustedes pueden escuchar, si pueden escuchar Sí, la señora. canción. Sí, se escucha. Bueno, entonces aquí cuando arranca la canción, ¿el que está haciendo? Él nos está primero que todo sacando un contador y ese contador nos va a ejercer un tiempo de victoria o de derrota, sino que comenté esa parte porque estaba perdiendo mucho. Por acá vamos a tener el creador, sino que me quedó muy arriba. Y por acá tenemos los controls, que es para hacer la selección del jugador. Entonces yo cierro esto. ¿Qué va a pasar? Entonces que nuestro personaje se va a desplazar por el mundo y si ustedes se fijan, él acá tiene unas vidas. Entonces él lo que va a hacer es capturar los elementos. Por ahí suena un sonidito medio opaco, que suena 3 veces, habría que cortarlo. Y si ustedes se fijan, por cada elemento que se va capturando, entonces nos va incrementando los puntos. Pero si yo, por ejemplo, me salgo del mapa actual, él lo que me va a hacer es un respawn en el punto originario en el cual nosotros estábamos manejando. Esta es la primera práctica que vamos a hacer con respecto a esa captura de los puntos. Ahí me volví y me fue mal. Y acá, por ejemplo, reproduce que pierde y una vez pierde, entonces vamos a tener el sonido pues correspondiente. Aparte de tener el sonido, vamos a recopilar, vamos a ubicar nuestra imagen de derrota, pues de nostalgia exactamente.
¿Qué vamos a hacer entonces nosotros hasta hoy como primeros pasos de la práctica? Para la clase de hoy, lo que nosotros tenemos que terminar como producto pues del día de hoy es que vamos a trabajar con el mundo, vamos a ver la luz, vamos a aplicarle otro tipo de luz que es la luz de hemisferio y quiero que vean algo que es, vamos a hacer la generación dinámica de estos que son como los collectibles en el mundo. Vamos a cargar este suelo pero con textura de agua y vamos a ver esto que es el audio 3D. Entonces, ¿qué quiere decir el audio 3D? Si ustedes se fijan muy bien, cuando yo me empiezo a acercar, es lo que hace es que empieza a reproducir y en la medida que estoy más cerca, pues más incrementa el sonido y en la medida que yo me alejo de esa área como de trabajo en el mundo, pues así mismo se va haciendo mucho más pequeño ese rango de sonido. Entonces, este es el concepto que vamos a trabajar hoy. Junto con pues de arranque, por ejemplo, aquí todavía no estamos manejando el sonido de fondo, ni esto, por ejemplo, es todavía funcional, que yo me desplace y él, por ejemplo, capture, esto todavía no lo vamos a hacer en el día de hoy. Hoy netamente vamos a hacer hasta aquí la práctica de cargar el mundo, generar de forma random los elementos alrededor. Vamos a crear para ver algo de lo que tiene que ver con display, con los display block y todo esto, display block o no, que es para ocultar los elementos. Y vamos a ver este concepto 3D, del audio 3D, eso es lo que vamos a hacer hasta hoy. ¿Listo hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora, todo bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Para arrancar esta práctica, lo primero que voy a hacer es silenciarlo para que nos permita pues el diálogo. Y hasta aquí en este momento, entonces nosotros vamos a tener el código. Ese es el código que nosotros vamos a trabajar, pero lo ideal en este proceso, ¿qué sería lo ideal? En este punto lo ideal sería pues que partiéramos de lo que teníamos hasta la última vez que nos encontramos. ¿Qué creen ustedes que es eso de lo cual nosotros vamos a partir? Pues de la última entrega que te hicimos, ¿no? Ajá, vamos a partir entonces a partir de esa entrega, entonces me voy a ir aquí a código Pero, virtual. profe, ¿tú ahí estás agregando alguno que sea FBX? ¿Cómo? ¿Estás agregando algún modelo que sea en FBX? No, eso no, ese es un OBJ con un MTL de la playa. Ah, bueno, entonces todo bien. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a duplicar este que era el código, voy a alinearlo y vamos a darle acá comando C, comando V. Voy a aplicar ese código que era el que nosotros trabajábamos como última instancia en nuestra última clase. Entonces acá, por ejemplo, le voy a colocar, no sé, se va a hacer nuestro Virtual Game 2020. Se va a hacer nuestro Virtual Game 2020. Entonces vamos a trabajar sobre este código de aquí. Ok, listo. Si quieren lo miran acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a hacer como la descripción de lo que tendrían que hacer y esa descripción de lo que tendrían que hacer, entonces la vamos a ver referenciada aquí en las diapositivas. Entonces, ¿cuál es ese primer paso que nosotros vamos a hacer? Ese primer pasito que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, hacer la carga del modelo 3D. Pero para nosotros este paso se ve un poco más corrido, pues si lo decimos de alguna forma, porque nosotros vamos a limpiar ese código del cual vamos a partir. Entonces, como vamos a empezar cortando ese código del cual vamos a partir, que es Virtual Game, entonces voy a seleccionarlo. Listo, entonces aquí ya creo que ya me cargó. Entonces hasta aquí tenemos a nuestro Virtual Game y por acá no tenemos ningún tipo de error, que recuerden es lo primero que nosotros nos tenemos que cerciorar. Listo, entonces una vez vayamos hasta aquí, lo que vamos a hacer es vamos a abrir nuestro proyecto, voy a abrirlo
en una ventana nueva para no perder lo que tenía ahí abierto. Entonces voy a abrir aquí, por ejemplo, el Virtual Game y voy a tener aquí abierto, sino que eso, aquí va a tener abierto el código correspondiente. Entonces, cuando yo me refiero a hacer una limpieza de código, por ejemplo, me refiero a que este otro view del WebGL no lo voy a tener. Voy a deshacerme de estas otras librerías de aquí. Este lo puedo tener ahí bien acomodado, que es el index, ok. Por acá tengo el build. Entonces voy a tener el CSS, las imágenes, el build. En este build tenemos las librerías básicas del 3JS. En este libs tenemos otras librerías, sino que ahí, por ejemplo, nos está repitiendo. Por acá tenemos los modelos. Estos modelos van a ser el OBJ, que por ahora tenemos el hombre. En el outdoor que tenemos el patico y en el FBX que tenemos el samba. Dejémoslo hasta ahí. El source bien y los vendors que son los que teníamos hasta aquí pues cargados. Y aquí vamos a tener básicamente el 3J, el index.html. Probemos que con esas carpetas que acabamos de eliminar no se nos haya dañado nada en nuestro proyecto. Démosle por acá, listo, hasta aquí, entonces no tenemos ningún error. Como ya nos aseguramos de que no tenemos ningún error, entonces voy a crear una carpeta en la cual vamos a centralizar nuestros recursos. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros vamos a utilizar imágenes. Aparte de utilizar imágenes, vamos a utilizar modelos. Aparte de utilizar modelos, ¿qué más vamos a utilizar? Sonidos. Y muy posiblemente después vamos a utilizar otro tipo de cosas. Entonces lo mejor es desde ahora hacer la centralización de los recursos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o todos van conmigo? Netamente lo que estamos haciendo es limpiar el código. Todo bien. Entonces vamos a crear una carpeta que van a ser nuestros recursos. Entonces aquí en nuestros recursos, ¿a quién vamos a tener? ¿Quién me dice? Es lo que mencionaste ahorita de las imágenes, Las los imágenes. modelos, los sonidos. Ok, entonces los sonidos. Entonces acabo de crear una nueva carpeta que se llame Sounds. Y la voy a alinear aquí. A mí me gusta que se vea esto bien alineado. Entonces voy a subir esto de Resource acá. Y estos también los voy a correr un poquitín hacia acá. Pero con esos movimientos que yo acabo de hacer, ¿qué va a pasar en el código actual que yo tengo? Los rutos van a quedar mal y se va a putear. Las rutas van a quedar malas, entonces si yo recargo, ¿qué va a pasar aquí? Hasta luego. Todo se rompió. Entonces, antes de llegar a este paso que nos dice la diapositiva de cargar los modelos, como estamos limpiando el código, entonces nos vamos a devolver aquí en el visual, aunque creo que este no era, creo que era, vamos a ver. Creo que no te estresa tener tantas cosas abiertas. Sí, bastante, y como apenas estoy empezando a entender bien, tengo muchísimas cosas abiertas, entonces me azara un poco cliquear donde no es. Pero entonces por ahora vamos a tenerlas así. ¿Qué tipo de cosas tendríamos que cambiar, por ejemplo, aquí en el index? Primer recurso para cambiar. El de Por ejemplo, los recursos él ya no puede encontrar a k.png porque k.png se tercerizó a un folder que se llama resources y después se va a ir a dónde? A las imágenes. Y estas imágenes a las que va a llegar es a dónde? A k.png. Entonces primero validemos que nos esté cargando ya. Ahí ya solucionamos un error. Por acá nos dice que él no puede cargar la textura. Entonces la textura ya no es un llamado que yo hago acá. De hecho, por acá, si se fijan, por acá nos hace falta un body. Entonces por acá tengo ya tengo todas estas rutas ok. Entonces voy a cerrar aquí. Y después me voy a ir acá al source y nos vamos a ir a ver el main. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este main? Lo primero es que nos está diciendo que no está encontrando el path correspondiente con la imagen y para que nos encuentre el path correspondiente, pues tenemos que decirle que entre a dónde, que nos entre a los recursos y que después entre a la imagen correspondiente. ¿Qué? ¿Ya pasaron 40 minutos? Wow.
Faltan 10 minutos, según dice ahí. Se nos va a cortar. Pero tranquilo. Entonces, hasta aquí, si ustedes se fijan, ya nos cargó el suelo y después de habernos cargado el suelo, no nos está mostrando ningún otro tipo de ¿Y error. esa advertencia, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y la advertencia esa? ¿Que ¿Y la dónde me- advertencia qué? ¿No la vamos a revisar? ¿No la vamos a qué? Se escucha entrecortado. Que si no vas a revisar la advertencia que aparece en la consola. Ah, a ver. Ah, esa advertencia es de la textura. Esa la podemos tener allí, pues. O sea, no nos va a generar ningún tipo de problema como tal en el desarrollo. Entonces, una vez tenemos hasta aquí, si ustedes se fijan y yo cargo el modelo número 2, el modelo número 2, por acá de porque no usa... ¿Qué es eso? Discord. Ah, porque es que mira que las veces que yo lo he utilizado, se pone la pantalla negra y a veces no carga bien el audio. Pues si ustedes quieren podemos probarlo. ¿Lo quisieran hacer por Discord? Pues Pues ahí lo malo es que no se puede grabar directamente. Ah, sí, eso es lo malo. Eh, y si ustedes ejecutan o tienen un programa de grabar o algo así, ¿o no? Pues sí podría, pero es que el Zoom guarda los videos más livianos que muchos programas No, normalmente. no, que no sé por qué nos limitó a 10 a 40 minutos. Bueno, aprovechemos estos 7 minutos que nos quedan para terminar de limpiar esta primera sección. Entonces, esta primera es porque llegó a los 40 minutos y se pasó a la otra versión, una cosa así no fue. por el RUAP, ok. No que la universidad les había dado el pago, por así decirlo. Pues yo no sé qué pasó porque a mí las primeras veces, si ustedes se acuerdan, no se nos cortaba la sesión, pero no sé por qué se está cortando últimamente. Realmente no sé. Terminamos de limpiar hasta aquí antes de que termine esta primera parte. Por ejemplo, aquí otra cosa que tenemos que mejorar de este link para que no se nos vaya a volver a romper es que acá en este de acá, por ejemplo, cuando yo hago el llamado a los modelos, entonces yo voy a llamar es directamente a Resource para que él vaya y los cargue directamente de allá. Y por ejemplo, acá también voy a tener que llamar es a quién, voy a tener es que llamar a Resource. Entonces vamos a probar que hasta aquí nos toma el 2. Ahí se rompió, vamos a ver qué pasó. Falló en cargar, dice que no nos lo está encontrando. Entonces debe haber algún path que todavía, acá. Entonces, por ejemplo, por acá va a ir es con resource. Voy a recargar hasta aquí y hasta aquí, entonces vamos a seleccionar el 2. Ahí nos sale nuestro pato y aquí nos sale nuestro ser humano. Entonces, hasta aquí ya hemos limpiado de forma correcta, pues si lo decimos de alguna manera, el proceso pues de carga y de construcción de nuestro mundo. Lo que yo quiero hacer ahorita es tercerizar este contenido que tengo de inicialización de la escena. Por ejemplo, por acá este Create Ground, Animate, On Resize, el Init GUI, y estos, voy a minimizarlos y voy a crear una función que me permita inicializar y init basic elements. Entonces voy a crear una función que me permite inicializar de forma básica estos de aquí y lo voy a tercerizar hasta aquí. Vamos a ponerle punto y coma, voy a quitar este load with SAMU, voy a quitar esto de acá y vamos a probar que el código no se nos haya roto en alguno de esos movimientos que yo acabo de hacer. Al command I, ahí nos lo sigue mostrando. Por acá, layer 2, layer 1.
Y hasta este punto de aquí lo que hemos hecho es tercerizar ese elemento que tenemos ahí, y aparte de tercerizarlo, pues hemos terminado de limpiar la información del código. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Cortemos entonces hasta aquí para seguir con la siguiente etapa y ya les vuelvo a mandar el link del Zoom. Bueno. Profe, ¿en alguna ya se te ha cerrado completamente cuando se acaba el tiempo? Nunca lo he probado hasta el límite, o sea, ya cuando él me dice menos de un minuto, por lo general ahí yo corto la llamada y genero el otro link, pero hasta ahora no me he ido hasta que se corte toda la llamada. ¿Lo intentamos? Es que yo, si no estoy mal, cuando estábamos antes aparecía eso y luego como que se recargaba y seguía la llamada contigo y con Daisy de que ustedes lo tenían, pues, el pago. ¿Con Daisy también les ha pasado? No, porque con Daisy ahorita estamos usando Discord. Sino que yo uso Discord con los de videojuegos y mira que sí me pasa eso. Claro que la clase con ellos es a las 9, a las 7, a las 6:30, 9:30, y de pronto a esa hora se pone más pesado el tráfico. Pero podríamos probarlo. Ustedes quieren, sino que yo intenté con un programa de grabación de video y me dice que la tarjeta gráfica de este equipo, yo no sé qué fue, que no la lee o una cosa así, entonces no me deja grabar con el software que yo tengo como podríamos grabar con QuickTime de pronto. Pues, profe, igual podríamos seguir con Zoom, no me parece mala. Pues esperemos los 3 minutos. Esperemos los 3 minutos a ver qué pasa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer era que nosotros hablábamos de unos recursos que tenemos acá, pero si ustedes se fijan, estos recursos todavía siguen obsoletos, pues, por decirlo de alguna manera. Las imágenes siguen siendo estas, por ejemplo, esas 2 imágenes a mí ya no me sirven. Yo ya no quiero, por ejemplo, que ustedes sigan con la inicial de mi nombre, sino que vamos a asignar, por ejemplo, el logo de la universidad. Entonces me voy a copiar esos recursos de acá en imágenes. Voy a copiarme entonces, por ejemplo, los que ustedes van a necesitar, que son la pantalla principal, quien hizo el código, esto yo lo edité de una burbujita, un PNG que me encontré por allí. La textura de la caja, este va a ser mi nuevo favicon, que es el logo de la U. Por acá vamos a tener la pantalla de perder, vamos a tener la pantalla ganadora y vamos a tener el botoncito que me permite cargar como la autoría. En este caso es algo que me gusta mucho que ustedes manejen, que establezcan quién es el autor del código. Y nos vamos a llevar estos elementos para acá, por ejemplo, ahí ya los tenemos bien acomodados. Si yo quiero, por ejemplo, ahora que mi favicon sea el de la USB y ya no quiero que sea más el K, entonces voy a eliminar ese K para que no me ocupe espacio en mi folder. ¿Y dónde tendría yo, por ejemplo, que cambiar este favicon? Dentro del HTML. Exacto, entonces, por ejemplo, yo me voy a ir aquí al index.html y aquí ya no voy a utilizar acá, sino que me voy a ir a seleccionar aquí a USB. Me voy a ir a seleccionar aquí a USB.jpg. Entonces vamos a revisarlo hasta aquí. Hasta aquí, entonces ya nos va a tener es que cargar el modelo tal que estamos definiendo. ¿Todo claro hasta allí? ¿No se ha cortado la llamada? ¿Siguen ahí? Todavía, señora. Ojalá que muere. Ya queda menos de un minuto. Ajá. Vamos a copiar entonces los recursos de los sonidos acá. Entonces voy a copiar estos. ¡Ay, caramba! Voy a copiar los sonidos de la otra carpeta. Voy a copiar estos sonidos. ¿Y cuáles van a ser estos sonidos? Entonces, por ejemplo, el sonido del background, que es este. A ver si todos puedan escucharlo ahí. O el sonido que ustedes prefieran, pero que sea en formato .mp3. ¿Todos pueden seguirme escuchando? Sí. Señora. Por ejemplo, vamos a tener el del collectible. Es un poco triste, pero puede funcionar, pueden utilizar el que ustedes quieran.